bueno, muy buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy venimos con un tema pero bastante interesante, que es en el módulo de patología, hablando sobre adaptación, lesión y muerte celular. La bibliografía es la misma que utilizamos la vez pasada, Robbins y Cotran, Patología Estructural y Funcional, en su 10ª edición. Entonces vamos ahora a comprender todos esos procesos por los cuales pasa la célula en momentos los cuales se recibe estímulos estresantes. Entonces vamos a comprenderlo. ¿Qué es exactamente adaptación, lesión y muerte celular? Describiendo una por una, sería lo siguiente. Cuando hablamos de adaptación es tal cual como el nombre lo dice. La célula va a adaptarse, pero ¿a qué va a adaptarse y cómo va a adaptarse? La célula lo hace de una forma reversible, cambiando su estructura o la función de la misma, con fines de sobrevivir a un estímulo X que esté recibiendo, la cual le esté colocando en un proceso de estrés. Es básicamente un mecanismo de supervivencia para así evitar daño dentro de la mayor medida posible y entonces el poco daño que recibió poderlo revertir. Esos son los procesos de adaptación. Entonces, dentro de esa misma adaptación pueden adentrarse procesos de lesión. Los procesos lesivos, entonces, van a ser aquellos en los cuales la célula va a verse marcada, va a verse dañada por el estímulo que estaba teniendo. Entonces, podríamos tener una forma u otra, porque si la célula se dañó de una manera en la cual puede solucionar, una vez cesado el estímulo, puede solucionar esto, se dice que es una lesión de características reversibles. Pero si la célula recibió un daño, el cual no hay forma que pueda repararlo, entonces se dice que la célula adquiere una lesión de características irreversibles, siendo esto entonces una relación entre la adaptación y la lesión, siendo entonces la adaptación el primer estadio inicial de la célula, y si ese estímulo estresante o de daño es bastante fuerte, puede provocar una lesión a la célula, y entonces si esa lesión es bastante fuerte, también puede ser irreversible, lo cual hace que la célula ya no sea viable. Entonces, precisamente a raíz de esa lesión irreversible, entramos en el tercer concepto que haremos el día de hoy, que es la muerte celular. Porque esa muerte celular ocurre cuando se tiene una lesión de características irreversibles. Y eso, en pocas palabras, es que esa célula ya no es viable. Entonces, tiene que ocurrir una cosa, pero puede ocurrir por varios mecanismos. Una forma fisiológica, una forma patológica. En la forma fisiológica es lo que se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Esto ocurre, como ya mencioné, cuando la célula recibe un daño de una manera irreparable. La misma célula tiene mecanismos para saber que ya ella no es viable, y entonces esos mecanismos activan vías de señalización proapoptóticas, lo que lleva entonces a que la célula fomente su lisis. ¿Qué pasa? La apoptosis es una ruptura, una muerte celular organizada y no genera inflamación debido a ese orden que lleva a realizarse. Ya luego puede pasar por otra vía, que es una vía patológica de que esto ocurra, en el cual la muerte celular sí se da de igual forma, pero no de una forma ordenada como la célula está programada para hacerlo, sino que ocurre de una forma caótica, lo cual impide que los procesos que evitan la inflamación ocurran. Entonces, esos procesos que evitan la inflamación, que ya no van a estar presentes, hacen que ya entonces la célula, en la zona donde hubo esa lisis celular, pues vaya a haber inflamación. O sea que es patológica. ¿Por qué no debería ocurrir? Porque realmente ahora mismo en nuestro cuerpo estamos realizando apoptosis y no tenemos inflamación. Por lo menos no que se note. No tenemos inflamación, no deberíamos tener inflamación, porque la célula está diseñada de una forma en la cual se evita esto. Ya veremos más adelante cómo lo hace. Entonces, hay algo que tenemos que saber. ¿Por qué es importante que la célula pueda pasar por esos tres procesos? De poderse adaptar. Si no se puede adaptar, se puede lesionar, pero luego puede revertirlo. Y si no puede revertirlo, tiene que morir. ¿Por qué es importante que la célula siga ese orden lógico y de verdad llegue a esos puntos? Esto es importantísimo debido a que la célula como tal tiene que ser una unidad de funcionamiento perfecta. Por lo tanto, cualquier error en su funcionamiento es causa suficiente para ser eliminada. Porque un mal funcionamiento celular, por más mínimo que pueda ser el error que tenga, puede llevar a otras consecuencias derivadas de lo mismo. Incluso si se tiene daño en ADN, eso puede llevar a que dicha célula pueda volverse oncogénica. Y entonces, si es una célula oncógena, si es una célula de esa característica, pues ya sabemos, cáncer. Entonces, por eso la célula tiene una regulación muy específica.
y no solamente por la consecuencia de poder incluso llegar a cáncer. Puede tener muchas otras consecuencias metabólicas debido a pequeñas fallas y alteraciones en ADN y demás. Por ende, están diseñadas para que en el momento que ya dejen de ser una maquinaria perfecta, deben ser eliminadas. Y eso es lo que permite que ahora mismo nos encontremos en un estado de homeostasis, porque todo el tiempo el cuerpo está regulando para ser lo más perfecto posible. Entonces vamos a ver, empezando por el concepto de adaptación celular, que tenemos 4 formas de que la célula pueda adaptarse. La célula puede adaptarse mediante hipertrofia, mediante hiperplasia, mediante atrofia y también por metaplasia. Vamos a describir cada una. Empecemos con la hipertrofia, la bien conocida por muchos de ustedes si fomentan el acudir al gimnasio, que básicamente es el aumento del tamaño celular. Y le hago la salvedad de hasta se lo puse aquí en mayúsculas para que lo tengan pendiente. La hipertrofia no es multiplicación de células. La hipertrofia es un aumento de las células. Tienen que tener eso pendiente. O sea, la hipertrofia es básicamente no es que la célula se esté dividiendo mucho y por estarse dividiendo mucho gana más espacio, o sea, ocupa más espacio. No es eso. La hipertrofia es que una célula que mide un diámetro específico, pues entonces por estímulos, ya sea mecánicos, vías de señalización, bueno, van a haber vías de señalización que fomentan eso, pero por estímulos ya externos se le fomenta que debe adaptarse para crecer. Esto se puede ver en múltiples zonas, no solamente en la parte del ejercicio a nivel del gimnasio, pero ese es un ejemplo bastante evidente. No es que nosotros estamos multiplicando nuestras fibras musculares, lo que está ocurriendo es que estas fibras musculares, esas células del músculo esquelético, están hipertrofiándose. Es decir, que esas células que cuando quizás no nos ejercitábamos tenían un tamaño X, cuando empezamos a ejercitarnos de una forma en la cual ellas vean necesario el crecimiento, entonces ellas van a crecer. Y eso es lo que hace que nuestros músculos se empiecen a ver más grandes. Es porque esas células están aumentando en su tamaño. Entonces eso es hipertrofia. Esta se va a activar por, como ya dije, diversas vías de señalización, y eso se estimula factores de crecimiento. O sea, puede verse estimulado por factores de crecimiento, porque una vez ese factor de crecimiento estimula la célula, entonces se activa la vía de señalización que fomenta su crecimiento. Un aumento de síntesis de proteínas contráctiles, por ejemplo, si estamos hablando del músculo. Dentro de esos factores de crecimiento puede estar el factor de crecimiento similar a la insulina 1, la hormona del crecimiento, todos los demás. En el módulo de hormonal mencionábamos mucho eso y explicamos bastante bien eso. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener hipertrofias que son buenas e hipertrofias malas, porque sí, hay cosas de los dos mundos aquí. Se tiene como ejemplo de una hipertrofia buena, sería la hipertrofia del miocardio en atletas. Obviamente la del músculo también sería buena, es una hipertrofia buena, pero para cambiarles esa y mencionarles otra, tenemos la hipertrofia del miocardio en atletas. Y ustedes pensarán, ¿por qué es hipertrofia el miocardio en los atletas? Pues bueno, pasa lo siguiente. Imagínense un atleta de alto rendimiento que tiene que correr largas distancias y pues necesita un buen bombeo de sangre. Normalmente el corazón de un atleta, si no hiciera esto, iría más forzado. ¿Por qué? Porque la demanda de sangre del cuerpo en esos ejercicios de alta duración y de alto impacto va a ser muy alta. ¿Qué hace nuestro sistema simpático? Le manda al corazón que tiene que trabajar y resolver eso. Entonces, ¿qué hace eso? Aumenta la contractibilidad cardíaca y al aumentar la contractibilidad cardíaca también la presión aumenta un poco. El ventrículo izquierdo entonces va a tener dos estímulos por los cuales va a tener que hipertrofiar. Va a tener el estímulo de que va a tener que vencer una poscarga ligeramente mayor por la parte del ejercicio, de que la presión va a aumentar debido a esto, va a tener que vencer una poscarga un poco mayor, y aparte de eso, al ventrículo le va a estar llegando más sangre. ¿Por qué? Porque en las venas van a disminuir su capacitancia, y entonces esa capacidad de las venas al reducirse hace que esa sangre almacenada vaya hacia el corazón, y entonces en el corazón le llega más sangre al ventrículo izquierdo, va por la ley de Frank-Starling, va a bombear con más fuerza, y entonces ese miocardio se le está favoreciendo a un 100% que puede hipertrofiarse. Eso es una hipertrofia cardíaca buena. Ojo con eso, es una hipertrofia cardíaca buena. E incluso es el motivo por el cual atletas que practiquen el deporte de una forma recurrente
suelen tener incluso una frecuencia cardíaca un tanto más baja que la población general. ¿Por qué? Porque su corazón tiene entonces a aumentar en tamaño y entonces no necesitan una frecuencia cardíaca tan alta para sus necesidades vitales en su estado basal, cuando no están haciendo ejercicio, básicamente. ¿Qué pasa? También una hipertrofia del ventrículo izquierdo, justamente. ¿Qué ocurre en un estado patológico? Cuando, ya lo explicamos en un video pasado, por hipertensión arterial. Aquí sí no vemos la parte buena del ejercicio y demás, por lo siguiente, y es que aquí se va a tener un estímulo sostenido de un aumento de la presión arterial, que no es como se tenía en el caso pasado, que obviamente eso tiene un fin, no es algo constante. El hecho de que no sea constante hace que el músculo cardíaco va a hipertrofiar, pero hasta un punto. O sea, no va a mantenerse en esa hipertrofia, va a hipertrofiar hasta un punto. Y de hecho, la hipertrofia que va a tener no es una hipertrofia de características concéntricas, lo cual hace que la capacidad de sangre que va a, a tener el ventrículo vaya a verse disminuida. En la hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión arterial sí. Entonces eso hace que, o sea, ¿por qué ocurre? Pues sencillo, la poscarga, debido a la hipertensión arterial, va a verse muy aumentada y cada vez el ventrículo izquierdo va a tener que mandar con más fuerza, y mandar con más fuerza, y mandar con más fuerza. Y se la estamos poniendo difícil al ventrículo izquierdo, entonces ese ventrículo izquierdo va a tratar de hipertrofiar, pero esa hipertrofia va a ser continua y va a ser concéntrica. Entonces, eso hace que si se hipertrofia concéntricamente, el ventrículo cada vez dentro va a tener menos espacio para llenarse de sangre. Entonces, por eso no es, ese sería un ejemplo patológico. Ahora vamos con la hiperplasia. La hiperplasia, a diferencia de la hipertrofia, esta ahora sí podemos hablar de que hay una división celular continua. En este no es que las células están creciendo, es que las células se están multiplicando. En una hiperplasia es que las células se están multiplicando. Entonces, aquí hay un aumento en número de células, no en tamaño. ¿Qué pasa? Esta capacidad realmente es específica de tejidos con alta capacidad proliferativa. O sea que, por ejemplo, el músculo no va a ser un ejemplo de esto. Esto puede ocurrir de una forma patológica o puede ocurrir de una forma fisiológica. En la forma patológica, pues bueno, activación de protooncogenes. El mejor ejemplo de eso es el cáncer, que básicamente es una hiperplasia, que es esa división descontrolada de células. Eso es el cáncer, que ya lo explicamos en un video pasado. Entonces, se puede activar protooncogenes y eso sería una hiperplasia. Pero también se puede dar por estimulación por hormonas o factores de crecimiento. Como ya dije, a tejidos que tengan características proliferativas. El mejor ejemplo para eso sería el endometrio en el ciclo menstrual, que en cada ciclo menstrual, también lo explicamos en el canal en un video pasado, en el módulo de hormonal, cuando explicamos lo que es el ciclo menstrual y todo demás, cuando el endometrio se aumenta en su tamaño, eso ahí estamos viendo un ejemplo de hiperplasia, porque esas células endometriales empiezan a dividirse y el endometrio crece. Entonces el endometrio crece para poder entonces recibir el presunto producto de la fecundación. Y si no ocurre, pues bueno, se desescama y luego empieza el ciclo de nuevo. Ya lo explicamos en ese video. Ahora, también tenemos hiperplasias, como ya dije, patológicas. Ahí entran todos los cánceres. Tenemos, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna. Sería un ejemplo también aparte de estos. Ahora vamos a ver con lo que es atrofia, que es todo lo contrario a lo que hemos visto. Aquí no hay crecimiento, aquí no hay multiplicación, todo lo contrario. Aquí hay una disminución del tamaño celular acompañado de una reducción en la actividad metabólica. ¿Por qué se dan los procesos de atrofia? Los procesos de atrofia se dan porque nuestro cuerpo se acostumbra bastante rápido a las cosas y nuestro cuerpo no tiene cosas porque sí. ¿A qué me refiero con eso? Nuestro cuerpo no somos nosotros que guardamos un montón de ropa que no vamos a utilizar para simplemente tenerla ahí, por recuerdo, por ejemplo. Nuestro cuerpo no hace eso. Nuestro cuerpo ya lo que no usa, lo deshace. Entonces, eso equivale a que, por ejemplo, podría plantearles la situación de cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha utilizado algún yeso alguna vez por periodos prolongados. Si se fijan, yo por ejemplo una vez tuve que tener la pierna enyesada y fue por varios meses, aproximadamente unos 3 a 4 meses. Esa pierna enyesada,
cuando me retiraron el yeso, estaba súper, súper, súper flaca. ¿Por qué? Porque esa pierna no estaba haciendo ningún tipo de actividad y si la hacía era súper mínima. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando una parte de nuestro cuerpo, valga la redundancia, no se está utilizando? Empieza a realizar autofagia lisosomal, va a reducir las actividades metabólicas al mínimo, reduce la síntesis proteica, activa vías de degradación proteica, aquí puse el ejemplo ubiquitina, proteosoma, y entonces es básicamente como que nuestro cuerpo está utilizando esa parte que no le estamos dando uso para obtener energía, de ahí está sacando energía. Entonces, ocurren esos procesos de autofagia y demás, y en pocas palabras nos estamos comiendo nosotros mismos. Porque esa parte no se usa, el cuerpo dice, bueno, pues vamos a darle uso, vamos a aprovecharla para algo, ya que no se va a usar, y eso ocurre. ¿Qué pasa? Hay una forma patológica y hay una forma fisiológica, porque sí, tenemos órganos los cuales tenemos en un inicio pero se atrofian. El mejor ejemplo sería el timo, que el timo es un órgano esencial para la inmunidad, ahí de hecho es donde se maduran la parte de los linfocitos de nuestro cuerpo, linfocitos C, y es normal que se atrofia y se vuelve tejido graso al final. Pero entonces en la patológica entra lo que había mencionado, el desuso de músculos, entonces por desuso o de nervación, esos se atrofian y disminuyen en tamaño y todo lo que ya les había mencionado. Y ahora vamos con la metaplasia. Esta adaptación es bien curiosa. ¿Por qué? Porque esta depende de, o sea, todas las adaptaciones van a depender de un estímulo externo, pero esta depende específicamente de que la célula la cual recibe este estímulo tenga esta capacidad. Y es la capacidad de poder diferenciarse por un tipo de célula distinta que ella no es. Por ende es muy específico de algunos tejidos. Eso lo que hace, en pocas palabras, es que se cambió de una célula que era susceptible a ese factor de estrés a una que es resistente a ese factor de estrés. Eso, los principales células que pueden hacerlo son células madre. Células madre que se encuentran locales en diversos tejidos, que por actividad de citocinas, factores de crecimiento, genes específicos y demás, cambian de una diferenciación a otra y entonces las vuelve resistentes. El mejor ejemplo, que esto entonces sí obviamente es patológico, porque es algo que ocurre por un estímulo que está generando dicho cambio. El mejor ejemplo sería el epitelio respiratorio, que en fumadores entonces ocurre una metaplasia escamosa debido a ese estímulo del humo en el epitelio respiratorio. Ahora vamos con las lesiones. De esto realmente no tengo tantísimo que hablar porque las describí en un inicio, pero tenemos dos tipos, la reversible y la irreversible. Su nombre lo deja bastante claro. Si tenemos una lesión reversible, va a ser una lesión de características que pueden volver a la normalidad. Dentro de esto entra edema celular por disfunción de bombas iónicas, degeneración hidrópica, que es una acumulación de agua en el citoplasma, y también podemos tener alteraciones en organelos. Ahí entra dilatación del retículo endoplásmico o desprendimiento de ribosomas. Ya de ahí, si pasamos a una lesión irreversible, entonces, como su nombre dice, ya la lesión es muy fuerte y la célula no puede reparar. Entonces, esto puede ir desde pérdida de integridad de la membrana plasmática, un daño masivo al ADN y a proteínas nucleares, ruptura de diversos lisosomas, que los lisosomas entonces son como ese intestino que tienen nuestras células, por ende dentro tienen múltiples enzimas que degradan componentes celulares. Entonces, esa liberación de enzimas hidrolíticas pues va a hacerle daño a la célula y también pues daño irreversible a mitocondrias. Ese daño irreversible a mitocondrias es muy clave porque en las mitocondrias, específicamente en la membrana externa, vamos a encontrar un componente esencialísimo en lo que sigue ahora, que es la muerte celular, que ya explicaré cuál es ese componente cuando lleguemos más adelante. Entonces, vamos a ver varios mecanismos que puede ocurrir en una lesión reversible e irreversible. En la reversible podemos tener una disminución de ATP por daño mitocondrial, un aumento del calcio intracelular que activa enzimas degradativas, estrés oxidativo por especies reactivas de oxígeno o daño reversible de membranas celulares. Esas cuatro pueden ser un daño reversible, una lesión reversible. Ahora, del lado derecho, venimos con cuatro situaciones en las cuales se generaría un daño irreversible. Por ejemplo, peroxidación lipídica por radicales, por especies reactivas de oxígeno, activación de caspasas en apoptosis, que ahí es que venimos con la parte de la muerte celular.
Activación de proteasas nucleares y fosfolipasas por calcio, porque sí, el calcio van a ver que es un señalizador muy importante, porque el calcio, a altos niveles de calcio dentro de la célula lleva a lo que es una señalización proapoptótica. Y finalmente un fallo energético irreversible por agotamiento de ATP, que es un estrés bastante fuerte para la célula y entonces va a llevar a su apoptosis. Entonces ahí entramos a lo que es la muerte celular, que hay de dos tipos, como venía mencionándoles, la muerte celular apoptosis y la muerte celular por necrosis. En la de necrosis, eso es una forma de muerte celular descontrolada, típicamente patológica y que genera inflamación en el tejido circundante. Aquí podemos ver tumefacción celular, ruptura de membranas, desnaturalización de proteínas y fragmentación del núcleo, con tres procesos: cariólisis, picónisis y cariorexis. El orden sería picónisis, cariorexis y cariólisis. Pero el punto está en que aquí va a haber inflamación. Eso es lo que yo quiero que se lleven en mente. Aquí va a haber inflamación. ¿Por qué va a haber inflamación en la necrosis? Porque en la necrosis se está liberando el contenido celular al espacio extracelular sin ningún control, porque es como que tengamos un globo lleno de agua, ¡pam!, y lo explotamos y liberamos todo así rápido, ¡pam! Eso es lo que ocurre en una necrosis. O sea, no hay un control en eso. Por otro lado, en la apoptosis, es como que queramos ya sacarle todo el agua al globo, ¿verdad? Y entonces nosotros vengamos, abramos el globo, le quitamos el nudito que tiene arriba, lo vayamos sacando en vasito, la vayamos sacando en vasito y la vayamos botando por el fregadero hasta que el globo queda vacío. ¿Verdad que es muy organizado? En la otra quedó un reguero de agua por el piso. En esta, pues entonces fue un proceso con orden. Entonces, eso nos lleva a que sea un proceso con mayor organización, en el cual no se genera ningún problema secundario a esto. Entonces, vamos a describir lo que son la pignosis, la picónisis, cariólisis, cariorexis. La picónisis, discúlpenme la falla ortográfica aquí, la falta ortográfica, viene siendo el primer cambio que ocurre cuando la célula va a morir. Estos procesos les aclaro que suelen ser propios de la necrosis más que nada. La picónisis puede ser propia de ambas, pero ya luego de esta, las demás suelen ser propias de la necrosis. En esto lo que ocurre es una hipercondensación de la cromátina. Eso hace de que el núcleo se retraiga también y se vea altamente basófilo al microscopio. Eso es el primer indicio de que va a ocurrir la apoptosis. Luego viene la cariorexis. La cariorexis es el proceso entonces de fragmentación del núcleo. Ese núcleo súper condensado y súper basófilo va a romperse en múltiples trozos de forma irregular. Esto va a ocurrir después de la pignosis, picónisis, perdón, y va a reflejar entonces la desintegración progresiva del material genético porque ya rompimos el núcleo. Y finalmente viene la cariólisis. La cariólisis es la última etapa y es cuando se diluye de forma completa el núcleo celular. Eso debido a que en el medio donde ya esos trozos de nucleares estuvieron liberados, van a actuar enzimas nucleasas que van a degradar el ADN y ese núcleo va a ir perdiendo entonces su color basófilo y va a desaparecer visualmente en el microscopio. Entonces vamos a ver lo que ocurre. En la muerte celular por necrosis podemos ver una pérdida de ATP, fallo en bombas iónicas, eso va a llevar a un edema celular. El aumento del calcio intracelular también puede estar presente y eso va a llevar a activación de enzimas destructivas. Se puede tener daño mitocondrial y va a liberar este componente que es el que ya les quería mencionar desde hace un rato, que era el citocromo C. El citocromo C normalmente se encuentra dentro de la mitocondria porque este participa en los procesos de respiración celular, el proceso de obtención energética principal de las células. Entonces, este citocromo C normalmente se encuentra dentro de la mitocondria. Cuando la mitocondria sufre un daño, eso lleva a que ese citocromo C salga y se una con otro elemento que vamos a ver más adelante y forma el apoptosoma, que es ya lo que indica que no hay vuelta atrás y esa célula va a morir sí o sí. Entonces, ese es el detalle del citocromo C. En la necrosis, que esta es la diferencia clave con la apoptosis, vamos a ver entonces una ruptura de membranas y se va a liberar el contenido celular. Es decir, lo que le dije del globo, se rompe el globo de una forma abrupta. Y esa liberación de todo ese contenido genera inflamación. ¿Por qué? Porque eso es un daño celular
y entonces nuestro sistema inmune está diseñado para que cuando una célula está dañada, sepa que algo no anda bien y que hay que resolver un problema. Y ahí saca la artillería y empieza un proceso inflamatorio. Entonces vamos a ver que de la necrosis hay varios tipos. Tenemos necrosis coagulativas. Esta es más característica en infartos y mantiene una arquitectura normal del tejido. Luego tenemos la licuefactiva. Esta actúa en tejidos con alta actividad enzimática, como por ejemplo en el cerebro. La gaseosa, que esta es característica de enfermedades como tal, que posean capacidad de formación de granulomas, la más típica es la tuberculosis y se describió por un aspecto quesoso. El tejido adquiere un aspecto quesoso. Luego se tiene la necrosis grasa. Esta es por acción de lipasas en tejido graso, pues tienen lípidos, eso suele ser más característico en pancreatitis. Y la fibrinoide, que es en vasos sanguíneos y actúa a nivel de vasculitis, por ejemplo. Y ahora vamos con la apoptosis, la muerte celular programada, en donde hay orden y no hay inflamación. Aquí lo que ocurre es una retracción celular, una condensación de la cromatina, ese es el primer proceso que vimos hace un rato. Formación de cuerpos apoptóticos, que ahí es que radica el por qué aquí no hay inflamación e integridad de membranas percebadas. Antes de continuar, les quiero explicarles qué es lo que hace esto. Esos ejemplos que les dije de los vasitos de agua, que se lo vamos sacando del globo poquito a poquito, equivale a esa formación de cuerpos apoptóticos, que no son nada más que nosotros, es como si nosotros agarráramos la célula, y entonces imagínense que la célula es una burbuja. Imagínensela así. Que por ejemplo ustedes intentan romper la burbuja y se divide en dos burbujitas. Como tal, la burbuja no se explotó, pero se dividió en dos burbujitas más pequeñitas y entonces se rompió y se rompieron esas y se hicieron dos burbujitas más pequeñitas y así sucesivamente. Picamos esa célula, pero queda con integridad, o sea, la membrana está nítida. Entonces, el hecho de que esa membrana esté bien es lo que hace de que ese material que podría ser nocivo e indicar un daño celular como tal, no está en el medio. Por ende, para el sistema inmune todo está bien, no hay ningún problema. Entonces son esos cuerpos apoptóticos los que camuflan ese proceso de muerte y hace que, bueno, no lo camuflan como tal, porque sí vamos a ver que hay una señalización para que esos fragmentos sean eliminados, pero como tal para el sistema inmune, para activar una respuesta inflamatoria, no lo va a hacer porque no se está liberando esos patrones moleculares asociados a daño. Entonces vamos a ver que hay dos formas en las que puede ocurrir. Puede ocurrir de una forma intrínseca o una forma extrínseca. La forma intrínseca es la más complejita de las dos porque esta es que va a haber un daño en el ADN y eso va a llevar un estrés oxidativo, ausencia de factores de crecimiento dentro de la célula, y entonces eso activa proteínas proapoptóticas, entra VAX y VAC. Esas proteínas proapoptóticas van a fomentar la liberación del citocromo C de las mitocondrias. Y vamos a ver que también esas proteínas proapoptóticas, al activarse, van a inhibir proteínas antiapoptóticas, como la BCL2, que es esa que vemos aquí adelante. Entonces, que la BCL2, ya les hago la salvedad, es una proteína que se encuentra a nivel de la membrana celular de las mitocondrias, también con la finalidad de ¿qué? De inhibir la liberación del citocromo C. Entonces, cuando se activa las vías proapoptóticas, se va a liberar el citocromo C desde las mitocondrias y ese citocromo C va a llevar a la activación, va a llevar a la formación del apoptosoma y ese apoptosoma lleva a la activación de las caspasas, que las caspasas son enzimas que se encuentran en sus formas proenzimáticas, es decir, que no están activas, porque si estuvieran activas estuviéramos haciendo apoptosis todo el tiempo, y entonces mediante estímulos necesarios, en este caso el apoptosoma, van a pasar de su forma procaspasa a su forma caspasa activa. Tenemos caspasas que van a ser activadoras o iniciadoras y caspasas efectoras, que esas efectoras se ven activadas por esas iniciadoras. Entonces ese apoptosoma específicamente va a activar la procaspasa 9 y la va a llevar a su forma caspasa 9. Esa caspasa 9 entonces pasa a activar la caspasa 3 y esa caspasa 3 lleva a ruptura de proteínas y demás componentes intracelulares para llevar a una muerte celular organizada. Ya luego la vía extrínseca es bien similar, con la pequeña diferencia de que es que venimos con un estímulo externo a receptores FASA o TNF que induce de que le dice, mira, tú tienes que morirte a la célula, y la célula le hace caso. Entonces se recluta el FADD, que el FADD, más adelante se lo menciono, discúlpenme, por el nombre es un poquito largo. El FAS Associated Death Domain, el dominio FAS asociado a muerte, que básicamente al activarse pues entonces lleva a ese resultado.
Se activa la caspasa 8, una caspasa iniciadora, y se activa la caspasa 3, un efector, y lleva a apoptosis. Entonces, se va a tener procesos de regulación, como ya dije. Ese proceso de regulación va a ser la proteína BSL2, que es antiapoptótica, se encuentra inhibiendo que se pueda liberar el citocromo C, y proapoptóticas, que entra VAX y VAC. También tenemos genes que se encargan de que la apoptosis ocurra en momentos específicos. Ahí entra el P53, que es conocido como el gen protector del genoma, y es el que permite reconocer daño genético, que podría ser potencialmente oncogénico, y entonces generar una apoptosis en dicha célula como método preventivo. Y luego las caspasas, que son las enzimas claves para ejecutar dicho proceso. Aquí le he mencionado las caspasas, se activan en cascada, tenemos caspasas iniciadoras y efectoras. Y tienen que ver las caspasas como los verdugos de la apoptosis, porque van a ser ya las que van a hacer todo el proceso de matar la célula, de una forma organizada, claro. Entonces van a romper proteínas estructurales y funcionales de la célula y van a provocar la fragmentación nuclear, la formación de cuerpos apoptóticos y la muerte ordenada. El BCL2, entonces, como dije, se localiza en la membrana externa, va a inhibir la liberación del citocromo C y entonces eso impide que la apoptosis ocurra de una forma, o sea, en todo momento, sino que ocurra en el momento que tiene que ocurrir. Saber que este mismo BCL2 es el culpable de que muchos cánceres puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque este puede tener una sobreregulación en esas células cancerosas y eso ¿qué hace? Es lo mismo que estamos diciendo, que le estuviéramos diciendo a la célula que tú eres inmortal. O sea, es lo mismo como que si le estuviéramos diciendo a la célula eso. Esa sobreexpresión de BCL2 es literalmente que se le está diciendo a la célula que nadie puede con ella y la célula va a hacerle caso a eso y nadie va a poder decir a esa célula, mira, tú vas a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque el BCL2 va a impedir que ese citocromo C pueda salir. Entonces, eso es un factor de supervivencia tumoral muy importante. Luego se tiene el dominio FAS de muerte, el dominio FAS asociado a muerte, que es un receptor, es un dominio el cual básicamente va a llevar a la activación de caspasas, de procaspasas. Aquí vemos la caspasa 8, que se activa por eso, que forma el DISC, el Death Inducing Signaling Complex. Ahí me faltó un inducing, me faltó la G ahí. Pero bueno, la muerte inducida por complejo de señalización, básicamente. Y eso es lo que lleva a la misma muerte celular. Luego tenemos el citocromo C liberado, que como mencioné más atrás, él solo no puede hacer nada. Él se tiene que unir a la PAF1 y ATP para formar el apoptosoma, que sí es entonces el punto de cierre de que dice ya la célula que hay que morir. Entonces, ¿por qué los cuerpos apoptóticos no inducen la inflamación? Por lo que ya venimos explicando. Son la fragmentación de la célula empaquetada por membrana intacta. Entonces, es como que tuviéramos esos vasitos de agua sin hacer el reguero de agua en el piso. Esos son esos fragmentos celulares, esos cuerpos apoptóticos. ¿Y qué pasa? Esos cuerpos apoptóticos son como esa basurita. Otro ejemplo más fácil para que creo que hasta aquí lo entienden hasta mejor que con lo del globo. Imagínense que tenemos que romper una casa. Tenemos dos formas de romper esa casa. Podemos venir con una bola demoledora y romperla de una sola sentada. Pero ya ustedes saben el reguero que vamos a dejar ahí, todo ese escombro por todos los lados. Eso sería la necrosis. Que esa célula va a morirse de una forma descontrolada y va a ser una destrucción, ya ustedes saben. Y entonces en la apoptosis sería que nosotros contratamos a dos albañiles, le compramos muchos sacos y le compramos mandarria y todo lo necesario para romper una casa. Y ellos van rompiendo la casa de adentro poco a poco. La van rompiendo poco a poco, van guardándolo en saco y van sacando los sacos afuera para que al final del día se lo lleve a alguien y lo bote. Eso vendría siendo la apoptosis. ¿Ven la diferencia? En una la casa se tumbó, pero se quedó un reguerazo de escombros por todos lados, y en la otra, pues entonces se fueron empaquetando los escombros, se fueron sacando, fue organizado todo. Eso es la apoptosis. Entonces, ¿qué debemos hacer al final? Esos sacos hay que eliminarlos, hay que sacarlos del medio. Entonces, esos cuerpos apoptóticos van a presentar fosfatidilcerina. Y esa fosfatidilcerina es un marcador, un indicador para los macrófagos para decirle cómeme. Y entonces esos macrófagos van a ingerir esos pedazos, esos fragmentos celulares, esos cuerpos apoptóticos y ya, ahí se eliminó. No hubo inflamación, todo se limpió, todo quedó nítido. Entonces, ¿por qué hay inflamación en la necrosis? Pues como ya dije, la célula se destruyó de una forma masiva, no se empaquetó y entonces enzimas lisosomales van a estar en el medio que pueden generar estrés en la zona que fueron liberadas y también vamos a tener patrones moleculares asociados a daño, los NAMs, que el sistema inmunológico está diseñado para reconocerlos porque son característicos de procesos infecciosos.
porque los agentes infecciosos pues, dañan nuestras células, por ejemplo los virus que le hacen que licen, y entonces las células deben identificar eso para responder. Entonces nada, eso fue todo por la clase de hoy. En la próxima clase venimos con entonces muerte celular comparativa y sus implicaciones. Porque en la muerte celular podemos adentrarnos mucho más en ella para comprender más a fondo lo que esto implica. Porque aunque sí se describió bastante bien aquí, sé que ese video va a ser más corto, pero varios conceptos que se necesita una mayor profundidad, ahí es que vamos a tomar. Entonces espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.